Bien. Entonces, lo que hacemos siempre en esta clase, ¿qué tal como les va? Es primero hacer un repaso del examen, leerlo todo, resolverlo. Después les doy las notas y después hacemos un intervalo de 10 minutos para que procesen las notas, para que vean, internalicen. ¿Podemos cambiar el orden? Yo creo que no. Yo creo que no. Déjenme ver una cosa. Está fuera de lugar el chat. No sé qué pasó. ¿Sabes qué? Lo que vamos a hacer. Vamos a darle F5. ¿Qué pasa si le doy F5 acá? ¿Se borra todo? Se borra todo. Sí, no sé qué pasa. No captura bien la ventana. Vamos a agrandarlo un poco más y listo. Vamos a darle más ahí. Ahí debería verse bien. Listo, perfecto. Acá no pasa nada. En fin, vamos a hacer así. No vamos a hacer el rep porque si les doy la nota ahora van a quedarse mirando sus notas y no me van a dar bola. Bien, como ya les comenté el otro día, la mayor parte de los problemas estuvieron en el ejercicio 2 de HIP. ¿Sí? Pero vamos a empezar por el primero. El primero era muy sencillo, era muy fácil el examen, chicos, estaba regalado casi. No, pero esperen, primero, lo de siempre. Si les fue mal, no pasa nada. No son unos idiotas por haber reprobado. No son los peores del mundo. No es que no saben nada. Sí, no pasa, es un examen. Un examen, no pasa nada. Van al recuperatorio y listo. Así que, tranqui. Dicho eso, empecemos por el primero. El primero, las tres versiones eran iguales. El primer punto es explique qué es teorema maestro y cuáles son las condiciones para aplicarlo. ¿Qué es teorema maestro? ¿Qué es teorema maestro? ¿Quién me sabe decir? Porque vi muchas. Un teorema, es verdad, es un teorema. Muchos me pusieron cosas como. Me pusieron que el teorema maestro es una ecuación. No es una ecuación. Me pusieron que es una herramienta para calcular complejidades. O sea, sí, pero no. No es eso. ¿Sí? Es un teorema. Es un teorema que nos brinda la solución de ecuaciones de recurrencia de cierto tipo. ¿Sí? ¿Y de qué tipo? ¿De qué tipo son estas ecuaciones? ¿Qué forma tienen? ¿Cómo son? ¿Qué condiciones necesito para poder aplicarlo? ¿Sí? Recursivas de dividir y vencerás. Sí, bueno, eso no me dice nada. Eh, ¿Qué forma tiene que tener? Tiene que tener esta forma, ¿sí? A de T de N sobre B más F de N. Y ahora sí pasamos a explicar qué significa cada una de estas cosas, ¿sí? O cómo interpretamos cada una de estas cosas. Esto es una ecuación de recurrencia. El teorema nos da una solución a ecuaciones de recurrencia con esta forma y que cumple ciertas condiciones. Por ejemplo, me dice que A es una constante que ¿qué valores tiene? Valores posibles. Entera mayor a A uno. mayor a cero o mayor o igual que 1. ¿Sí? Digamos, si A es cero, ¿qué pasa si A es cero? Si A es cero, este término no existe y no es una forma recursiva. Si TDN nunca se invoca a sí mismo, así que entonces ya es una función. No pasa nada. No, digamos, el teorema no aplica porque no. No. Además, imagínense que estaríamos calculando el logaritmo base B de cero y el logaritmo de cero, como ustedes saben. En fin. B es una constante entera
mayor a ¿cuánto? Mayor a 1. ¿Por qué mayor a 1? ¿Por qué no 1? ¿No puede ser mayor o igual a 1? Porque es, se divide el problema en más de una vez. Y no Te puede- queda como un absurdo, tipo, TDN es igual a A por TDN. Claro, como- no es un absurdo, es una ecuación infinita, digamos, no termina nunca la recursión, no tiene un punto de corte, nunca se achica mi problema, siempre es el mismo problema que estoy resolviendo. Sí, como dice Noah, como que, che, no tiene sentido. ¿Cómo puede ser esto? ¿Debería ser todo cero? Bueno, no sé. Entonces mi problema nunca se me achica. ¿Qué hago? No sé, no hago nada. Y FDN es polinómica, ¿no? Y positiva. ¿Sí? Si aplican estas tres cosas, bueno, el teorema nos da la solución de la ecuación, que, bueno, como saben, tiene tres casos y bla, bla, bla. Dejémoslo ahí. ¿Sí? ¿Bien hasta acá? Sí, no sé, algo. Bien, perfecto. Después había tres variantes. Había tres variantes. Una que pedía encontrar esta ecuación de merge sort y resolverla. ¿Sí? Merge sort barra quicksort era la otra versión. ¿Y cómo hacíamos esto? Bueno, simplemente es analizar el algoritmo y escribirlo de esta forma. ¿Sí? Y tanto merge sort como quicksort tienen la misma forma. ¿Por qué? Porque A es igual a 2. ¿Por qué? ¿Qué es 2? Es la cantidad de veces que merge sort se invoca a sí mismo. ¿Que cuánto es 2? La cantidad de veces que quicksort se invoca a sí mismo también es 2. ¿Sí? Entonces, esto va a ser 2. Por supuesto que explican todo esto que estoy explicando. B es igual a 2 también. ¿Por qué? Porque partimos el vector a la mitad. En el caso de merge sort siempre, en el caso de quicksort, en el mejor caso posible. ¿Sí? Si tomamos que quicksort es el mejor caso posible, siempre me parte el vector a la mitad y siempre entonces va a ser B igual a 2. ¿Sí? Lucas, Sí. ¿te puedo hacer una consulta respecto a eso? ¿Sí? Yo ahí dudé sin utilizar como el término mejor caso o el caso promedio, porque me quedó como en la cabeza los dos. Mejor ¿Cuál es la caso. diferencia? O sea, porque lo escuché con las dos definiciones. Decimos el mejor caso, ¿por qué? Porque es justamente el mejor caso. ¿Cuál es el caso promedio de quicksort? No lo sé, habría que hacer un análisis estadístico y depende del conjunto de datos que quieras ordenar. Pero lo que se dice es que en promedio quicksort es n log n. ¿Sí? Pero no por este motivo, digamos, es otro motivo. ¿Por qué quicksort es más rápido que merge sort si quicksort tiene un peor caso que merge sort? Bueno, hay muchísimas cosas que juegan a favor de quicksort que no tienen que ver exactamente con estas cosas que estamos viendo, porque si vos lo analizás, decís, che, pero en el peor caso no le vas a ganar nunca. ¿Por qué en el caso promedio le vas a ganar a Mersort si Mersort es siempre n log n y Quicksort nunca lo es, digamos? ¿Sí? ¿Por qué le ganaría en velocidad Quicksort a Mersort? ¿Por qué Quicksort se acerca a ese n log n más que Mersort? ¿Cómo funciona eso? La respuesta es que Quicksort... Hay dos partes de la respuesta. Una parte son cosas que van a ver en otras materias, que tienen que ver con la localidad de la memoria y cómo los accesos a la memoria contigua son mucho más rápidos que tener bloques dispersos de memoria por todos lados. ¿Sí? Pero digamos, no viene al caso. El caso promedio de Quicksort se dice que es como Mersort por eso, ¿no? Porque es más eficiente. Al final termina siendo más eficiente por más que la cantidad de comparaciones sea mayor. Pero es simplemente eso. Es el mejor caso. Pero para los dos, ¿cuánto es FDN y por qué? Porque acá vive variantes también. ¿Qué era ODN? ODN, FDN. ¿O qué representaba? No es una constante, no. Es el resto de la función que no es recursiva. La parte no recursiva Sí, de la función. es lo que siempre decimos, lo que nos cuesta dividir y unir el problema. ¿Cuánto nos cuesta dividir el problema tanto en Quicksort como en Mersort? O empecemos por Mersort. ¿Cuánto nos cuesta dividir el problema en Mersort? La mitad de n, ¿no era? No, eso es en O- cuánto dividís el problema. Ok, está Lo bien. dividís a la mitad. Pero no te cuesta nada dividirlo, porque decís, tengo el vector entero, me quedo con la mitad, me quedo con la otra mitad. Es simplemente
pasás un puntero con una suma, eso de 1, no te cuesta nada dividirlo. Ahora, cuando vos tenés los vectores divididos y querés juntarlos, ¿cuánto te cuesta juntar esos vectores? O de n. O de n porque tenés que recorrer todos los elementos para hacer la mezcla de esos dos vectores, ¿sí? Entonces, en el caso de Mergesort es O de n por ese motivo que ustedes explicaron muy bien en el examen. En el caso de Quicksort, ¿por qué decimos que es O de n? ¿Cuánto me cuesta dividir el problema? Hacer toda una recorrida y recién ahí lo dividís. Tengo que comparar los n-1 elementos contra el pivote. ¿Sí? O sea, tengo que hacer n operaciones o n-1 operaciones. Entonces, por eso es O de n. ¿Y cuánto me cuesta unir las soluciones? Eh, o de uno, ¿no era? Porque no tenías ¿Por que. qué? No tenés que hacer nada, No exactamente. una vez que ya. Sí, exactamente. Exactamente. Así que bueno, la ecuación va a ser la misma para los dos, para este caso que estamos analizando, por los motivos que ya discutimos entre todos. Así que, perfecto. Una variante decía, bueno, si Quicksort esto es para el mejor caso, ¿cuál sería el peor caso y por qué? El peor caso es el que decíamos antes, donde en vez de partir el vector a la mitad, lo achico en un elemento. ¿Sí? El pivote me queda todo corrido para un lado o para el otro. Entonces, en mi problema, que es de tamaño n, va a ser igual a que a t de n-1 más o de n, si quieren. ¿Sí? Que no se parece en nada a esta ecuación que yo estoy buscando. Fíjense que acá el problema de tamaño n está definido en función del tamaño del problema n-1. ¿Por qué? Porque le saqué un solo elemento. Yo ordené todos los elementos, me quedó el pivote tirado para un lado. Entonces tengo que ordenar los n-1 elementos restantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? No sé. Básicamente esto es lo que se termina transformando. Se me termina transformando en una sucesión de n más n-1 más n-2 más n-3. ¿Sí? Y cuando hacemos la suma, ¿qué me queda? N cuadrado sobre 2 menos n sobre 2. Claro, no va a quedar n cuadrado. ¿Sí? Pero básicamente eso es lo que yo quería que me dijeran. Bien, ni siquiera hace falta que hagan esta ecuación. Me dicen, en el peor caso, el vector se me achica en 1. Entonces, como el vector se me achica en 1 en cada uno de los pasos, para ordenar todos los elementos necesito hacer n pasos. Entonces son n pasos, donde en cada paso tengo que comparar n-1 elementos para ese paso. ¿Sí? Entonces, básicamente con eso ya sacaban la cantidad de iteraciones como hacíamos antes y ya les quedaba. O de n cuadrado. Y lo mismo para el otro punto que pedía cálculo para factorial. ¿Sí? Para factorial es exactamente el mismo caso. Ustedes empiezan con... Tienen que calcular el factorial de tamaño n, y para calcular el factorial de tamaño n necesitan el factorial de n-1. ¿Sí? Era exactamente lo mismo y la justificación era exactamente la misma. ¿Sí? Obviamente acá no les iba a quedar n cuadrado porque en cada paso no hacen algo más. Pero es básicamente la suma. T de n es n por n-1. N es... Factorial de n es n por n-1. ¿Cuántas veces tengo que hacer eso? Tengo que hacerlo n veces. Pero son todas operaciones O de 1. ¿Sí? No son O de n como en este caso. La idea era la misma. Entonces, no se puede aplicar la ecuación, no se puede aplicar el teorema maestro porque de nuevo no me queda una ecuación de esta forma. ¿Sí? Teorema no aplica. Y el otro caso que me quedaba era insertar en un ABL. ¿Sí? Sin rotación. Acá es lo mismo, yo tengo que encontrar con teorema maestro la complejidad de insertar un ABL sin rotación. ¿Qué significa que sea un ABL sin rotación? Quiere decir que cuando termino de insertar no se va a producir una rotación. Está bien, y entonces ¿para qué me sirve saber que es ABL? Como les adelantaba el otro día, me sirve para saber que el árbol está perfectamente balanceado. ¿Sí? Si no fuese un ABL y fuese un ABB, yo no puedo hacer el análisis con teorema maestro. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya casi que les di la respuesta, pero ¿por qué? Porque puede ser que se degenere y quede en una lista. Claro, porque no se va a cumplir esto para todos los casos. ¿Sí? Entonces, en el caso de que sea un ABL, yo sé que va a estar balanceado y yo sé que siempre voy a estar dividiendo el problema en dos. ¿Sí? Siempre voy a estar dividiendo el 2, porque yo empiezo desde la raíz y decido, ¿para qué lado voy? ¿Para la izquierda o para la derecha? Y ya en esa decisión,
yo ya me quedo con la mitad del problema para un lado o la mitad del problema para el otro, ¿sí? De esas dos mitades, ¿cuántas voy a usar? Voy a usar una sola, ¿sí? Porque el elemento va de un lado o va del otro, no va de los dos lados. Y por último, ¿cuánto me costó dividir el problema? Y lo que te costó dividir el problema es comparar la clave que vos tenés con el nodo en el que estás, ¿sí? Empezando desde la raíz, vos comparás. El elemento que tenés es mayor o menor. Mayor, listo, vas para un lado, ¿sí? Entonces, eso es una comparación, era O de 1. ¿Sí? Sí, cuando resuelvas esto, Dante, te va a quedar el logaritmo base 2 de 1 y te va a quedar O de 1. Logaritmo base 2 de 1 te va a dar 0, n la 0 te va a dar 1, O de 1, comparás O de 1 con O de 1, como son iguales, te queda O de 1 multiplicado por logaritmo de n, entonces te queda el logaritmo de n. Y esa era la justificación. ¿Sí? ¿Estamos claros entonces con el ejercicio 1? ¿Alguno se perdió? ¿Alguno no entendió? No, te quería preguntar entonces, para factorial, ¿cuál era la respuesta? ¿O de n? O de n. Sí, perfecto. No, como era para cerciorarme. Porque factorial de n es n por factorial de n menos 1. Claro. Sí. Entonces no es como antes, que yo acá decía, quicksort de n es igual a quicksort de n menos 1, pero además en cada paso hago n operaciones. ¿Sí? Acá no, acá es simplemente es una operación en cada uno de... en cada una de las iteraciones, si querés. ¿Sí? Entonces si esto lo planteamos como tdn, esto sería algo así. tdn es igual a K por tdn menos 1, si querés. Es medio raro. Pero no, tampoco sería acá. Sería más O de 1. ¿Sí? Porque en cada operación en cada iteración haces una operación O de 1 en vez de O de n. Básicamente eso. Perfecto, sí, no, quería verificar. Gracias. Y nada. Bueno. Ejercicio 1 ya está. Ejercicio 2. Espera, ejercicio 1. Estás tocando. No sé qué estás tocando. Nada. Ejercicio 2. El ejercicio 2 era el de heap. ¿Sí? El ejercicio 2 lo que tenían que hacer era el 2 ese, ¿no? Sí, había dos variantes que eran exactamente lo mismo. Dado un vector con los siguientes elementos, aplique el algoritmo de heap sort para ordenarlo de mayor a menor y aplique para ordenarlo de menor a mayor. ¿Sí? Indique las operaciones que realiza y bla, bla, bla. Entonces, básicamente, ¿qué había que hacer? Heap sort. ¿Sí? Nada más. Acá hubo un problema con el enunciado. Yo no me di cuenta de aclararles que tenía que ser in place. ¿Sí? Algunos no lo hicieron in place y se los marqué como bien si estaba bien hecho porque yo no aclaré, entonces digamos, no es su culpa. Pero la idea era hacerlo in place. Si hacemos heap sort in place y quiero que me quede ordenado de mayor a menor, ¿qué tipo de heap necesito? ¿Por eso lo hiciste mal? No sé si lo hiciste mal. Hay algunos que no lo hicieron in place y el ejercicio está bien porque aclararon y, digamos, tenía coherencia. Hay otros que no aclararon. Creo que me tocó alguno que aclaró, dice, no, voy a crear un nuevo vector para un resultado y después intercambiaba con el final de, che, si estás intercambiando estás haciéndolo en el mismo vector, entonces no tiene sentido lo que estás haciendo. Pero bueno, dependía de lo que habían puesto. Maximal porque saco siempre la raíz. Si vos lo haces un maximal, el más grande te va a quedar al final de todo. O sea, te va a quedar de menor a mayor. ¿Sí? Una cosa que les comenté el otro día que vi que hicieron muchos es tener algo así como... Dicen, bueno, este es mi heap y lo que voy a hacer es voy sacando el primero y lo inserto al final. ¿Sí? Entonces tenían el vector 2, por ejemplo. Y dicen... ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿No? Así. Nada, tenía cosas de, bueno, lo inserto el 9 al final. Y después en el próximo paso inserto, por ejemplo, el 8 al final. Y aparecía de repente así, che, ¿cómo se te corrió el 9 para la izquierda una posición? Y después les aparecía esto así. Digo, no están poniendo al final, están desplazando todo para la izquierda. Así no, digamos, no funciona así. No, nada que ver, ni cerca. ¿Sí? Así que no. Pero bueno, en definitiva, los que dijeron también, che, me lo piden de mayor a menor y ya está ordenado, entonces no hago nada, también está mal. ¿Por qué?
Porque como les decía, si tu algoritmo de ordenamiento le llega un vector, no se fija si está ordenado, aplica el algoritmo. Si ustedes tenían que aplicar el algoritmo. ¿Cómo aplico el algoritmo? Bueno, primero aplico Heapify, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito trabajar sobre un heap. ¿Cómo hacemos Heapify sobre el mismo vector? Hay dos posibilidades. Algunos hicieron un híbrido entre los dos que no era ni una cosa ni la otra. Pero básicamente lo que hacemos es decir, si esto es un heap, ¿sí? O si esto fuese un heap, si yo lo trato como un árbol más bien, ¿esto qué forma tiene? Tiene la forma de 9. Hay algunos dibujitos lindos que hicieron. 8, 7, 6, 5, ¿no? Tiene esa forma. Esa sería la forma de mi árbol. Entonces lo que voy a hacer es, empezando por el último que tiene hijos, que es este, voy a aplicar Shift Down y después voy para atrás y aplico Shift Down de nuevo hasta llegar a la raíz. Entonces lo que tenía que hacer era eso, empezar desde acá y aplicar Shift Down. Algunos empezaron a aplicar Shift Down desde la raíz y después bajaron acá y aplicaron Shift Down y después bajaron acá y aplicaron Shift Down y después subieron y aplicaron Shift Down de nuevo. Ese algoritmo no sé cómo funciona, pero no es así, ¿sí? Otros aplicaron Shift Up desde abajo, también cosas que no sé. Pero se entiende lo que había que hacer. Había que hacer esto y aplicar Shift Down. Si aplicamos Shift Down de acá, sabemos que sube el mayor, que sube el menor, que es 5, baja el 8, y aplicamos Shift Down de acá, sube el 5, baja el 9, y seguimos aplicando Shift Down, sube el 6 y baja el 9, ¿sí? Y básicamente esto nos quedaba así armado el heap, ¿sí? Una vez que tenemos armado el heap, nuestro vector, ¿cómo nos quedó? Y nuestro vector quedó 5, 6, 7, 9, 8. Y a partir de acá, lo que hacían eran las extracciones, ¿sí? ¿Cómo hacíamos la extracción? Bueno, sacamos la raíz, intercambiamos por el último, o sea, el 5 viene acá, el 8 viene acá, decíamos que bueno, a partir de este momento este quedaba congeladito ahí al final, no lo tocamos más, nuestro heap se achica, hacemos el Shift Down, ¿sí? Por lo cual el 8 va a ir bajando por el heap hasta quedar en su posición, o sea, va a intercambiarse con el 6, ¿sí? Y repetimos esto n veces, ¿sí? Entonces al final viene el 6, lo intercambiamos con el 9, ¿sí? Aplicamos Shift Down, viene el 7, viene el 9, repetimos otra vez, intercambiamos el 7 con el 9, 9, 7, pero bueno, el 7 de nuevo queda congelado allá. Aplicamos Shift Down, sube el 8, baja el 9 y un par de veces más. Intercambiamos el 9 con el 8 queda al final congelado. 9 y el último paso ya, digamos, tenemos el vector ordenado, ¿sí? Y eso es lo que había que hacer. ¿Esta solución es suficiente? Sí. Algunos dibujamos el arbolito para cada... Sí, de hecho, el árbol estaba bueno dibujarlo para explicar cómo funciona el Shift Down. Si dibujaste un árbol y me explicaste cómo funciona el Shift Down sobre el árbol, ya está. No hacía falta que dibujaras todos los árboles si quedaba bien claro esto que estabas haciendo acá y cómo funciona el Shift Down, ¿sí? Si dibujaste todos los árboles, te lo agradezco porque entendí mejor tu solución y me costó menos corregir. Hay unos exámenes que me costó un huevo corregirlo, chicos. No les digo. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Lo que se pedía sí o sí era el estado del vector para cada paso del algoritmo, ¿sí? Incluido lo que no dibujé acá, que son los pasos intermedios de cómo armar el heap, ¿sí? Algunos me pasaban directamente de esto a esto. Lo único que me decían era, no había una explicación de nuevo, me decían, armo el heap. Y si yo decía, está bien, ¿cómo armaste el heap? No tengo idea cómo armaste el heap, ¿no? Explícame algo, ¿sí? Tirame una soga. 100 líneas tiene tu solución. No sé, ya te habré puteado en su momento, no tengo idea. ¿Se entiende este ejercicio? Entonces, ¿vamos bien? ¿Llorando? No pasa nada. Como les dije antes, no pasa nada si desaprobaron. No pasa nada si estuvieron así a probar. No pasa nada si aprobaron tampoco.
Lo que pasa es que no tienen que rendir recuperatorio. Como siempre, aprobar o desaprobar un examen no significa que no sepan nada, digamos. Es simplemente... A veces pasa. Sí. Nadie se muere. Las próximas veces les va a ir mejor. Seguro. El ejercicio 3. A nadie le gusta, no lo hagamos. Ejercicio 4. Ejercicio 4. En el ejercicio 4 tenían que decirme si ciertos árboles eran válidos o no. Sí. Cosas que vi. Dice, indique si los siguientes árboles B, rojo-negro, son válidos. Hay gente que me puso, literalmente, me pusieron A, B y C, no son A, B, B ni rojo-negro válidos. Digo, está bien, coincido, digamos, no son ni A, B, B ni son rojo-negros. Pero la pregunta es, ¿son árboles B válidos? O sea, no me respondieron a esa pregunta. Yo me quedé tipo, ¿qué pasó? No sé. Pero sí, es básicamente eso. La otra cosa es recordar que los punteros null no suelen dibujarse. O sea, acá no estaban dibujados los punteros nulos. Sí. Tipo, yo no sé qué pasó ahí tampoco. Algunos me dijeron, si supongo que los punteros no están dibujados, digo, che, pero eso incluso me lo preguntaron durante el examen, los primeros 15 minutos cuando hacemos todas las aclaraciones. Che, acá podemos suponer, no. Listo. Pongamos ahí que no están dibujados, ¿sí? Entonces, es como que, che, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Eso de los punteros null no lo habré leído de los nervios, pero también dice la palabra suele. Se aclaró al principio. Lo que les digo siempre, los primeros 15 minutos del examen hacemos todas las aclaraciones para que todos hagamos el mismo examen, pero se ve que no es suficiente. ¿Qué pasó en este examen, en este punto? ¿Qué cosas vi? Acá están todos los árboles posibles. Son estos. ¿Sí? Vamos a etiquetarlos unos por uno. Y vamos a ver por qué son válidos y por qué no son válidos. De paso, si ven que corregí algunos mal, puede ser porque son todos parecidos y por ahí lo vi mal, me avisan. Pero vamos a ver. ¿Este árbol B es válido o no es válido y por qué? ¿Qué me dicen? No es inválido porque tenés overflow en el del medio. Es inválido, pero no por ese motivo. Es por la cantidad de claves que tiene cada árbol, de espacios a claves. La capacidad de cada nodo es distinto, ¿sí? Todos los nodos tienen que tener la misma capacidad. Acá este nodo tiene capacidad 3 y estos tienen capacidad 4. ¿Sí? Entonces no es un árbol B. Todos los nodos tienen que tener la misma capacidad. Así que este, no. Ponerle un rojo así. No. Este no es. ¿Sí? Pero no era que no podías... perdón, o sea, sí, eso está bien, pero después lo del overflow no lo podés encontrar así en ningún momento este árbol, ¿o sí? Overflow. Overflow se da cuando insertás algo. Cuando el árbol está así quietito no podés tener overflow. Ah, bueno. Overflow se da cuando vos querés cuando querés, por ejemplo, si yo quiero insertar algo en este nodo, suponiendo que la raíz tuviese capacidad 4 también, si fuese un árbol B. ¿Está? Si yo quisiera insertar algo en este nodo, no entra. Si no entra, ahí tengo un overflow. ¿Sí? Pero eso es un overflow. Este otro, ¿es válido o no es válido? ¿Es? ¿Todos piensan que es? Sí, me preguntan a mí. Hay una característica de árboles B que dice que todas las hojas tienen que estar a la misma altura. Sí, estas hojas están todas a la misma altura. Que no estén dibujadas a la misma altura no significa que no estén a la misma altura. Digamos. ¿Cuál es la definición de altura? ¿Cuántos nodos tengo que recorrer para llegar de la raíz a la hoja? Y de acá a acá uno, de acá a acá uno, de acá a acá uno. Digamos. La altura de las tres es la misma. ¿Sí? O sea, las alturas las cumple bien. La cantidad mínima de claves las cubre bien, las tiene que cubrir bien porque están llenos los nodos.
Y básicamente parece que cumple todo. Así que este yo diría que tenemos... Ahí está. Vamos. Ahí está. Sí, este va. ¿Sí? Bien. ¿Cuál más teníamos? Este. ¿Este es el mismo? Ah, no es el mismo. Bien. Este. ¿Cumple o no cumple? Veo un sí, veo un sí. Veo un cumple. Todos dicen que cumple. Sí, yo creo que cumple, ¿no? Está... Yo lo veo como que está... Sí, lo veo como que está bien. Cumple. Perfecto. Vayamos a este. ¿Cumple o no cumple? No cumple, no cumple. Me dicen que no. Bueno, muchos en el examen este me dijeron que sí. No se dieron cuenta que acá, digamos, eso no está apuntando a nada. ¿Sí? Opa, no podés tener eso así. No se puede. Este nodo que está acá debería apuntar a algo. ¿Sí? No puede estar así apuntando a la nada misma. Entonces, esto no. Este no es. Y nos quedan dos. Me queda este. ¿Y qué dicen? Mismo problema, ¿no? Entonces este tampoco. Y me queda este. Tampoco. ¿Por qué? Este tampoco, porque acá este nodo lo tengo en underflow. ¿Sí? Este nodo tiene dos claves, pero como mínimo debería tener tres. ¿Sí? Entonces, no. ¿Sí? Creo que esos son todos los árboles B. ¿Sí? Después teníamos los rojo-negro. Los rojo-negro, bueno, ya quedó claro mirando el Discord que este es válido, ¿no? Quedamos todos de acuerdo en que sea un árbol todo negro no significa que sea un rojo-negro inválido. Tranquilamente yo puedo ir estratégicamente borrando nodos rojos, y si borro los nodos rojos me van quedando negros y en algún punto me quedo con todos negros. ¿Sí? Este, ¿qué pasa con este? Me sorprendió mucho de este que varios me dijeron que este árbol no está balanceado. Y yo me quedé tipo, si este árbol no está balanceado, estamos completamente perdidos. ¿Sí? No hay posibilidad de balancear este árbol mejor de lo que ya está. ¿Sí? Entonces, como sabemos que los hijos negros no están dibujados, esto es un árbol negro, rojo-negro, válido. ¿Sí? Este, no. ¿Por qué? Porque si hacemos este camino, acá llegué al final del árbol y me crucé con un solo negro. En cambio, si yo hago así, llegué al final del árbol y me crucé con dos negros. ¿Sí? Entonces, esto por ahí se ve mejor si quieren, si dibujamos los que no están dibujados. Recuerden que los que no están dibujados son así. Los nodos nulos están acá. ¿Sí? Se cuentan como negros, pero son hojas nulas. ¿Sí? No voy a hacerlo para todos los árboles, voy a hacerlo para estos dos nada más. Entonces, si contamos la cantidad de negros que recorremos, acá tengo 1, 2, 3. Y si vengo por acá también tengo 3. Y si vengo por acá tengo 1, 2, 3. ¿Sí? Siempre son 3. Y acá lo mismo, acá tengo 1, 2, 3. Pero acá tengo 1, 2. ¿Sí? Entonces este no puede ser válido.
¿Está desbalanceado? También está desbalanceado. Sí. Así que básicamente este no puede ser rojo-negro. Y después teníamos estos dos. ¿Qué dicen? ¿Son o no son? ¿Murió la cámara? Chan, chan. No sé ni siquiera dónde tengo la aplicación de la cámara. Déjenme ver. ¿Dónde está? Capaz que se me desconectó. A ver. Igual no importa. ¿Qué importaba la cámara, no? Ah, porque se desconectó el cable. El USB. Espere. No, esta aplicación no es. Ahí está. Recalculando. Cuando quiera. Ahí está. Un momento, por favor. Tendría que tener preparada la musiquita para cuando pasa esto. Y creo que deberíamos estar. Ahí está. No pasa nada, chicos. Ya me conocen. Me vean o no me vean, es lo mismo. Pero lo importante es esto, digamos. ¿Son o no son? El primero bien, dicen. ¿Sí? Y el otro también. Oh. Los dos son. ¿Por qué? Los dos están perfectamente balanceados. Los dos tienen... Fíjense que en este caso es imposible que tenga un desbalanceo de negros porque vaya por la rama que vaya. Digamos, siempre tengo dos negros. Y acá lo mismo. Acá, si voy por acá, tengo 1, 2, 3. Y si voy por acá, voy a tener 1, 2, 3. Los tengo garantizados. ¿Sí? Y del otro lado lo mismo. Son iguales. Así que básicamente son los dos rojos-negros. ¿Sí? Eran los dos válidos. ¿Sí? Pero bueno, vi cosas muy raras. ¿Qué quieren que les diga? En fin. Después había otro par de ejercicios. Ejercicio 5. Escriba de forma recursiva, sin usar for, while, etc. Y encontré gente que me puso while. Tipo, ¿por qué me pones un while? Te pido que no me pongas un while. Que, bueno, que cuente la cantidad de elementos pares e impares de un árbol ternario de enteros. ¿Sí? Puedo usar funciones auxiliares si las necesita. Pasamos al ejercicio 5. Hagamos la versión 2. Hagamos las dos, ¿por qué no? Entonces hagamos, por ejemplo, un árbol ternario. Es un buen nombre AT, por supuesto. Que puramente recursivo, por ejemplo. Que voy a tener un int elemento. Y voy a tener... No tengo ganas de escribir. Así que es un int elemento. Y que va a tener... Va a tener un izquierdo, un derecho y un centro, si quieren, ¿sí? Tengo un árbol ternario. ¿Sí? Obvio. Básicamente esto era la estructura del árbol. ¿Y qué tenía que hacer? Tenía que hacer una función que fuese, por ejemplo... vi algunas variantes. Vi que acá algunos crearon una estructura. Vi que otros recibían por parámetros. Hagamos la que hicieron por parámetros algunos. Que hicieron algo así como contar pares e impares. Hicieron algo así. Recibieron la raíz y recibieron par, int, impar. ¿Sí? Que eran los contadores del... Perdón, esto es C++. Esto es C, no C++. Ahí está. Hacían algo así. Y acá lo que decían era, bueno, si no tengo raíz, devuelvo 0. Y si no, ¿qué devuelvo? Nada, acá, digamos, cuento. Digo, si
raíz, elemento, spar, sigan, par, más. Y si no, hacíamos impar, más. ¿Sí? Y después, ¿qué me quedaba hacer? Bueno, hacer lo mismo. ¿Sí? Esto mismo, repetirlo 3 veces. Con raíz izquierda. ¿Sí? Raíz derecha y raíz centro. ¿Sí? Izquierda, derecha, centro. Básicamente, ni siquiera sé para qué le puse valor de retorno, no hace falta. Y eso era todo el ejercicio. ¿Sí? Si quieren pueden agregar una función externa donde les reciba esto o inicialice esto en cero. O pueden armar una estructura como hicieron otros. Pero no se pedía más que esto. ¿Sí? De hecho, el valor de retorno sigo pensando que está el pedo, pero no importa. ¿Otra vez murió la cámara? Voy a tener que cambiar el cable. Vamos a anular la cámara directamente. Si no se quejan más. A ver. ¿De dónde está suelto el cable? ¿De acá o de allá? Bueno, juguemos a la cámara mientras tengamos tiempo. Después estoy. ¿Ahí? Ah, murió de nuevo. Sí, me parece que el cable está muriendo. Según cómo acomode el cable, va o no va. Debería buscar el otro cable, pero lo tengo guardado en un cajón, quién sabe dónde. Voy a poner un Pikachu en vez de mi cara. A ver. Intento número 25. No. Y nos quedamos con el suspenso de saber qué pasó con el examen. Dejémoslo así por ahora. Después durante el intervalo juego con la cámara un rato más. No tiene importancia ahora. Hagan de cuenta que me ven y que hago gestos raros para la cámara. ¿Sí? Pero básicamente esto se pedía. ¿Sí? ¿Se entiende este? Ustedes querían ver el otro. Pero, digamos, el de árboles, como ven, no era tan complicado. Sí, no, más o menos. Perfecto. Vamos a hacer el otro. Eh, eh, ¿Cómo era el otro? Ah, el de, está bien, recibían un texto, recibían una palabra. No estaba permitido usar strren, en realidad tampoco estaba permitido usar strcopy, no sé por qué usaron strcopy. strcompare tampoco, pero bueno, algunos usaron y no estaba mal por eso. Estaba mal por otras cosas. Pero a ver, en definitiva, ¿qué hacemos? No sé para qué copio porque no me va a servir nada de esto, ¿no? No, de hecho no me sirve nada de esto. ¿Qué queremos hacer? Vamos a tener una función del estilo, por ejemplo, int contar coincidencias. ¿Sí? Acá vi muchas variantes, vi unas variantes complicadísimas, vi unas variantes sencillas. Texto, palabra. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo esto. Tengo un texto, tengo una palabra, quiero ver cuántas veces aparece la palabra en texto. Yo les dije, pueden acá hacer suposiciones, pueden, no sé, decir que... Básicamente yo les dejé la puerta abierta para que hagan las suposiciones que quisieran. Para hacer algunas suposiciones ridículas también si querían, pero no importaba, no muchos hicieron. Pero básicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer yo acá? Tengo que ir recorriendo carácter a carácter el texto y fijarme en cada uno de esos caracteres si a partir de ese carácter encuentro la palabra. ¿Sí? Entonces,
Hagamos así, hagamos... Si no texto, digamos, si llegué al final, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, nada, devuelvo 0. Que no encontré nada. Bien. Me quedé sin texto. ¿Sí? Vamos a suponer, hagamos la suposición de que la palabra ni el texto nunca van a ser vacíos, o por lo menos la palabra no va a ser vacíos para ahorrarnos una verificación extra. Pero supongamos que empezamos así. Digo, si llega al final del texto, devuelvo 0. Está bien, me parece razonable. Y si no llegaste al final del texto, ¿qué vas a hacer? Te vas a fijar si el carácter donde estás parado actualmente, o ni siquiera hace falta esto, hagamos así, if es coincidencia, texto, palabra. ¿Sí? Si encontré una coincidencia, quiere decir que a partir de donde estoy parado en texto, encontré esta palabra. Entonces lo que voy a revolver es 1, que es la cantidad de coincidencias, encontré una coincidencia, más el resultado de contar coincidencias desde ¿dónde? Desde el siguiente carácter de texto con la misma palabra. ¿Sí? Y si no encontré una coincidencia, ¿qué voy a hacer? Voy a devolver cortar coincidencias de texto más 1, pero no le voy a sumar una coincidencia. ¿Sí? Básicamente. ¿Y cómo es esta función es coincidencia? Que de hecho se podía hacer mucho más fácil, se podía hacer directamente, ahora vemos, pero podríamos hacer algo así como char texto, char palabra, ¿sí? Esto no me lo formatea automáticamente, lástima. Bueno, hagan de cuenta que es el formato correcto. ¿Cómo comparamos si a partir de donde empieza texto, palabra, digamos, si son iguales? Si en algún momento voy a tener if texto es distinto de palabra, yo sé que si pasa esto, no es coincidencia, ¿sí? Devuelvo 0. ¿Sí? Son distintos. Y si son iguales, tengo que verificar la próxima letra, ¿sí? Entonces voy a devolver el resultado de es coincidencia, texto más 1, palabra más 1. ¿Sí? Avancé un carácter. ¿Y cuándo corta esto? Y corta cuando llego al final de palabra. Si llegué al final de la palabra, quiere decir que comparé todo y fui encontrando coincidencias. Si llegué hasta acá es porque encontré coincidencias, ¿sí? Entonces sí hubo una coincidencia. ¿Sí? Lo hicimos en clase, sí, literalmente lo hicimos en clase. ¿Y qué otra? ¿Puede ser que llegue al final del texto? Puede ser que llegue al final del texto. ¿Y qué va a pasar? Si llega al final del texto y no salí por acá, quiere decir que no llegué al final de palabra, no encontré la coincidencia. ¿Sí? Entonces ya está. Eso es todo. ¿No sería true false? No, no lo puse true false porque si lo pongo así, si es coincidencia me devuelve 1. Perdón. Si no es coincidencia me devuelve 0, que bueno, básicamente 1 es true y 0 es false. ¿Sí? Pero si lo hago de esta forma, puedo aprovecharme y puedo decir esto. ¿Sí? Básicamente eso. Si es coincidencia, devuelve 1. Entonces 1 más, comparo desde la siguiente letra. Y si no, devuelve 0. 0 más, comparo desde la siguiente. Y ya está. Este es todo el ejercicio. O sea, ¿preferían esto a esto? A mí me parece que eran más o menos comparables. No sé. Si fuera bool no sería igual. Ponele. Sí. No me acuerdo cuáles son las reglas de bool de C. En cuanto a bool es true. Si bool es true creo que es 1. Sí. Y false creo que es 0. Yo sé que todo lo que no es 0 es true. Pero creo que true está definido como 1. Así que sí, no debería haber problema. Pero es básicamente esto. Acá tiene duda con palabra porque avanzaría al verificar una coincidencia. No quedaba el puntero al /0 y después eso te complicaba para verificar la próxima condición que encuentres. No sé de dónde estás hablando. Pero fíjate que acá en contar coincidencias yo nunca avanzo palabra. ¿Sí? Palabra siempre es desde donde empieza la palabra. Entonces voy avanzando sobre el texto, pero palabra siempre empieza en el mismo lugar. El que avanza es este. Este va avanzando un carácter a la vez. ¿Sí? Hasta que digo, bueno,
el carácter que estoy comparando es distinto. Si son distintos, no es coincidencia. Y si no, si llegué al final de la palabra, quiere decir que yo fui avanzando por el texto y por palabra, encontrando coincidencias hasta que llegué al final de palabra. Si llegué al final de palabra, devuelvo 1. Pero acá sigo teniendo palabras del principio. Tengo una pregunta de sintaxis. Sí. Si ahí tenés texto +1, pero si quisieras poner más, deberías ponerlo en el lado izquierdo de texto, en el renglón 83. ¿Por qué harías eso? Porque lo suma recién, primero lo asigna y después lo suma. ¿Pero por qué le harías más en vez de +1? Esa es mi pregunta. Porque querés aumentar una posición. Está bien, pero no es necesario modificar la variable que tenés vos. Pasar el texto +1 directamente. Si querés asegurarte de que se pase bien, tendrías que hacerle un preincremento más, digamos. Primero Claro, primero eso es lo que incrementás decía. y después le pasás. Pero así estoy modificando entonces el... Estás modificando texto, estás modificando el puntero. No hace ok. falta modificarlo en este caso. Siempre que puedan evitar modificar cosas, está bueno. ¿Se entendió este? ¿Hay alguna duda con esto? Lucas, Sí. yo tengo más una duda en cómo funcionaría, porque digamos que querés buscar la letra H, ¿no? Ajá. Por decirte, busca la letra H, coincide, a- vuelve a avanzar y a Sí. partir de ahí no coincide. Entonces se trae Es que a un... partir de ahí entra acá y dice, la palabra terminó, llegué al 0. Entonces comparaste todas las letras de la palabra, sale. No, puede ser que... Ah, bueno, ponerle que sea no una H, sí. No sé, ponerle que sea hola y vos encontraste hola, Ujú. pero después encontraste hasta la L. Cuando vas a Sí. comparar la A son diferentes. Ajá. Ahí no te traes como un... Me cuesta pensarlo ahí. O sea que encuentra hasta la L Tenés esto así y y vos estás buscando hola. hola. ¿Sí? Ah. Entonces, empezamos desde acá. Empezás a comparar la H con la H. ¿Sí? Vos empezás a recorrer por acá y lo que preguntás ¿es coincidencia texto-palabra? Las dos empiezan acá. ¿Sí? Entrás acá y decís, ¿llegué al final de palabra? No. ¿Llegué al final de texto? No. ¿Coinciden? Digamos, ¿son distintas las letras? No, son iguales. Entonces lo que vas a hacer es llamar a es coincidencia con texto +1, palabra +1. Digamos, avanzan los dos punteros. ¿Sí? Venís de nuevo y preguntás lo mismo. La O va a ser igual, la L va a ser igual. Y cuando llamás una vez más, decís, ¿llegué al final de palabra? No, todavía me queda la A. ¿Llegué al final del texto? No, todavía me queda la S. A lo que estoy apuntando en texto, ¿es distinto a lo que estoy apuntando en palabras? Sí, acá estoy apuntando la S, acá estoy apuntando la A. Entonces devuelvo 0. Entonces esto te va a dar 0. Y acá vas a seguir contando coincidencias de texto +1. Cuando empezaste, texto apuntaba acá, en la H, ¿sí? Empezaste por la H. Entonces lo que va a hacer esto es llamar a contar coincidencias desde texto +1. Va a hacer lo mismo empezando desde la O. ¿Sí? Claro, sí. Sí, ¿Sí? no lo veía cómo se lo traía y yo tuve un Claro. error en el examen. Entonces va a venir a contar coincidencias empezando desde la O y este desde la H. Y así, digamos. Este va avanzando y digamos, avanzan los dos. ¿Qué complejidad tiene esto? En el peor caso, supongo que no puede ser mayor que ODN. No creo que llegue a ODN cuadrado. Si querés estar seguro, poner n cuadrado, pero no creo que llegue a ser n cuadrado. Ah, podría ser n cuadrado. Sí, podría ser n cuadrado, porque lo que se me ocurre es que vos podrías tener un texto así y estar buscando una palabra así, pero que tenga un carácter menos. Entonces, cuando empieces a comparar el primero con el primero, vas a tener que comparar n-1 elementos. No, pero debería ser distinto al último, ¿no? Está bien, si es distinto al último, no vas a llegar al último, comparaste en elementos y el último no coincide, vas a avanzar acá y vas a empezar a comparar otra vez n-1 elementos y n-1. Sí, creo que puede ser n cuadrado. Sí. Para este caso podría ser n cuadrado. No se me ocurre un Bien. peor caso que este. No sé si a alguno se le ocurre un peor caso que este. Me sonaba como muy similar a la recorrida de las varias recorridas del Bubble Sort o el peor caso de Quicksort. Sí, para un caso así puede ser n cuadrado.
¿Alguna duda con este? ¿Era difícil este? Lo hicimos en clase, por eso lo tomé. No, era literalmente lo que hicimos en clase. Y no es mucho más largo que este. Fíjese que este ocupa una pantalla y este ocupa menos de una pantalla. Digamos. Ahora las notas. Bueno, el que me quedo en el tintero es este. ¿Sí? Pero que ya todos saben cómo hacerlo. Me imagino. ¿Qué pasó en este ejercicio? Vi cosas raras como siempre, ¿sí? Vi, por ejemplo, en este, gente que hizo la reserva a partir de los azules y reservaba 2 rojos. Y cada azul reservaba 2 rojos. Pero, che, hay un rojo compartido cada dos. Digamos, 2 azules comparten un rojo. No puedes hacer un malo por cada uno de estos. Entonces, ese tipo de cosas. O, por ejemplo, la gente que confunde el 0 carácter con el 0 literal. Que no es lo mismo. ¿Ese chau chau era irrelevante? ¿Quién? ¿Chau chau? ¿Quién se fue? Ah, le está saludando el ejercicio, digamos. Está bien. ¿Alguna duda con estos? ¿Algo que quieran repasar de este antes de ver las notas? O, digamos, ya todos más o menos entienden cómo funciona. ¿Quieren ver alguno de los que hicieron ustedes sin nombre, por supuesto, para que vean cómo hacerlo y cómo no hacerlo? ¿Lo repasamos? No, después de las notas viene la clase posta. Digamos. Tenemos que hacer algo de hash. Es que sí, era fácil. Como ven, todo el examen era fácil, obviamente. Yo sé que se ponen nerviosos en el momento. El Kahoot no lo vamos a hacer porque yo me olvidé de subir la clase, así que tienen la excusa de que no pudieron repasar hash. Así que el Kahoot lo vamos a dejar para la semana que viene. ¿El recu es más difícil? No puedo hablar al respecto de eso sin mi abogado. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a venir acá, vamos a poner corregido para que ustedes puedan entrar y ver sus notas. Y nos vamos a encontrar dentro de 15 minutos, ¿quieren? Así revisan bien y todo. ¿Sí? Ahora lo aprieto, ¿no? A vos, digamos, yo hice una pregunta, no me ignores. ¿15 está bien? ¿Les alcanza 15 para leer todo y ver las correcciones y ya, amigarse con su nota? De nuevo, si desaprobaron, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, listo. Clic y nos vemos en 15 minutos.